Bueno, gracias a nuestra mesa de asesores por compartir el análisis de campaña. Recordar que nuestra región mueve más o menos unas 140.000 hectáreas entre cultivos de verano y de invierno, y a su vez nuestros asesores tienen su intercambio constante con otros asesores de otras regiones. Para nosotros es fundamental este análisis para tomar decisiones correctas y, como dije hace un ratito, la información más dura de números, gráficos, la van a encontrar en nuestra página. Ahí van a encontrar toda nuestra información. Bueno, muchas gracias de nuevo a esta mesa. Fundamental el papel de los asesores en nuestro movimiento. Ahora vamos a dar paso a la mesa IAC, pero antes de eso quiero contarles algo que, al igual que el año pasado, este año, la cooperativa láctea Las Cañitas nos acompaña y se comprometió en donar 1 kilo de leche en polvo por cada participante para que vaya a la comunidad alimentaria. Así que muchas gracias por el apoyo a la cooperativa, mi viejo amigo Luis Negro que está ahí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacer que este número sea un número importante y poder de alguna manera ayudar. Así que muchísimas gracias. Ahora, entrando de lleno en la mesa IAC. Muchas veces decimos mesa IAC, y IAC es integración a la comunidad. ¿Y qué es lo que hacemos desde la integración a la comunidad? Que es uno de nuestros pilares, el último pilar, después de la experimentación, la capacitación, la transferencia. Hace unos años dijimos, la integración a la comunidad también tiene que ser algo importante y es una visión de CREA a nivel nacional, no solo nuestra. ¿Qué es lo que queremos hacer desde ahí? Justamente eso, interactuar con la comunidad, y lo venimos haciendo con entidades públicas como las universidades que nombramos hoy, Universidad de Córdoba, Universidad Católica, el INTA, que por supuesto es un baluarte en nuestro relacionamiento en muchos aspectos técnicos, pero también en aspectos sociales, en trabajos que desarrollamos juntos e intercambio de ideas, y desde ya todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, siempre con el apoyo del secretario Uso, es donde trabajamos e interactuamos muchísimo. Recién vimos lo que estamos haciendo con el Ministerio de Ciencia y Técnica, la Bolsa de Cereales, la Sociedad Rural de Jesús María, y seguramente de alguien me estoy olvidando. Pero con la comunidad que más nos interesa interactuar es con la que está fuera de nuestro sector, es con la sociedad que por ahí no está en el lado productivo. Y ahí interactuamos llevando información, haciendo congresos o realizando jornadas específicas para la comunidad, para contar cómo trabajamos. Tenemos un CREA que se llama CREA Escuelas, que con la misma metodología que trabajan nuestros grupos, con un asesor que coordina reuniones mensuales y trabajan problemáticas y buscan resolución o solución de esas problemáticas en conjunto. También tenemos nuestro CREA Escuela, que el asesor es Carlos Arnold, un gran amigo también. La mesa IAC de integración a la comunidad tiene los faros largos, la visión lejos. Las otras mesas tienen una visión más resultadista, de encontrar soluciones, de encontrar tendencias. Vimos lo que nos trajo esta HAT, qué es lo que viene para adelante. Pero la mesa IAC tiene faros lejos y gran angulares. El desafío del equipo, liderado hoy por Mirta Fosato, y como representante técnica nuestra Vivi, la licenciada en comunicación y nuestra mujer orquesta de todo esto, piensan un poco más. Y ese grupo de trabajo trajeron la propuesta de invitarlo a Hugo Alconada y que nos dé una visión de ángulo grande y de visión larga. Entonces, le damos la bienvenida a Hugo Alconada. Hola, Rodrigo. ¿Cómo vas? Hola, Hugo. Bueno, acá estamos. Logramos la conectividad con preocupación de que no pudiéramos. Si bien Hugo lo conocen todos, yo me tomo el atrevimiento, Hugo, de contar un poco más acerca de ti. Hugo es abogado, recibido en la Universidad de La Plata, estudió una maestría en Artes Libres en la Universidad de Navarra, es profesor visitante en la Universidad Austral y en la Universidad de Missouri y en la Universidad de Columbia. Además, es becario en la Universidad de Stanford y en Eisenhower Fellowships. Su trayectoria: trabajó como periodista en El Diario, luego pasó a La Nación, donde conduce el programa de televisivo LN+,
donde entrevista a emprendedores bajo el título 99%. Algunos de los libros que escribió han sido bestsellers. Uno de ellos fue el caso Antonini Wilson, El secreto de las valijas, Las coimas del gigante alemán, Vudú Ciccone y la máquina de hacer billetes, La piñata y La raíz de todos los males. Forma parte del Consorcio Internacional Periodístico de Investigación, ganó el premio Pulitzer por la investigación en el Panama Papers, Periodismo, Profundidad y Sociedad Interamericana de la Prensa, George Polk Awards, por la investigación en el Panama Papers y Paradise Papers. Obtuvo otras recomendaciones, premios ADEPA, premios Joaquín Chamorro, Grupo Diario América, Grupo Cruz del Sur. Te cuento, Hugo, que esto no está dentro del tiempo que pactamos, esto no te lo voy a tomar, ¿eh? Transparencia Internacional, Mejor Investigación Periodística América Latina en el año 2011 y 2014, menciones en el 2009, 2010, 2013, 2016, honorable de la Cámara de Diputados Nacional, recibió ese diploma, fue finalista en el premio Daniel Pearl Awards en una de las mejores investigaciones del mundo en el año 2008 y 2009. Bueno, Premio Conex, Premio María Morse Cabot y Premio Santa Clara de Asís. ¿Qué decirte, Hugo? Una alegría enorme. Rodrigo, yo lo sintetizo de este modo. Soy abogado y periodista, así que el día que me muera me voy al infierno seguro. Fácil. Buen nivel de autocrítica, Hugo, gracias. Bueno, Hugo, la invitación tuvo que ver con el trabajo que realizaste y que, bueno, eso llevó a una serie de presentaciones que estás haciendo en La Nación y la publicación de tu libro Pausa. Varios ya lo hemos leído, sé que no es fácil conseguirlo porque se agota la edición rápido, así que felicitaciones, pero contale a nuestro público qué es lo que has hecho y por qué, para que ellos puedan entender por qué fue que quisimos traerte y compartir este espacio contigo. Porque en marzo de 2020, Rodrigo, cuando ya los primeros contagios empezaban a golpear en la Argentina, el diario nos mandó a todos a nuestras respectivas casas por una cuestión de que ya teníamos hasta incluso 30 contagios simultáneos en la redacción. Pero antes de irme a mi casa, lo que planteé a los jefes era básicamente, déjenme poner el hombro en la cobertura sobre coronavirus. Pero al mismo tiempo, yo sobre ciencia y salud no conozco nada, soy un zapato. Ahora, lo que puedo plantear, lo que puedo ofrecer es salir a entrevistar a grandes figuras globales, hombres y mujeres de todos los continentes, para escuchar qué tienen para decir, con una hipótesis de trabajo, que estos hombres y mujeres de primer nivel tienen las agendas probablemente ya reservadas durante los próximos 3 a 5 años. Pero esta pandemia trastocó todo y los obligó a ellos a quedarse en sus casas, tal como nosotros. Y esa hipótesis funcionó. Y entonces empezamos a publicar todas las semanas entrevistas a estas grandes figuras globales en el Diario de la Nación, pero donde publicábamos, si querés, la mitad del contenido. Y yo lo que sentía era que era un enorme desperdicio quedarse con material adicional de primera, y ahí es donde surge la idea del libro, es decir, vamos a contar la versión completa de cada una de estas entrevistas. Y de allí surge Pausa. Bueno, muchas gracias por la ilustración. Te cuento que cuando empecé a leer el libro, lo garabateé todo, decía, uy, esta va a estar buena para pedirle que me amplíe sobre esta entrevista, o no, este líder, este sí que me llama la atención. Y en definitiva me pasó algo que me hizo acordar a una anécdota de Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, una de las bandas más longevas del mundo. Le preguntan, ¿cómo se acuerda de las canciones? Y él dice, las escribí yo, no hay forma. En definitiva, eso es lo que me pasó. Eso es lo que me pasó y por eso es que voy a atinar a no pensar cuál me interesa más, sino a que vos me digas cuáles son las que nos querés contar. Dicho esto, y yendo directamente al grano, un poco los conceptos que manejas en el libro son colapso que manejas, que tus entrevistados tienen como común, y hablamos de entrevistados de todo el mundo, de todos los continentes, un colapso económico, un rebrote del autoritarismo y un estallido de la igualdad social. Eso lo vemos como algo común.
Y la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿cuál es el papel de los líderes? ¿Cómo trabajaron los líderes? Es un muy buen punto este que has planteado, Rodrigo, porque en efecto, hombres y mujeres de distintos campos, experiencia de vida, hay desde premios Nobel hasta de economía, de la paz, también hay ex jefe de Estado, hay economistas, de todo. Si quisiéramos, ahora cuando estábamos en el colegio primario y hablábamos, yo lo detestaba, de aquello del mínimo común denominador, es decir, ¿cuál es la base en común de visiones tan distintas? Te diría que una de esas es la pandemia funciona como una lupa que agiganta aquello que ya estaba allí, lo bueno y lo malo. Entonces, aquellos líderes que ya tenían una tendencia a derrapar, a pasar por encima de las libertades y garantías individuales, aprovecharon la oportunidad para tratar de avanzar aún más. Entonces, hubo ejemplos en distintos continentes, ¿eh? Entonces podemos mencionar Uganda, pero también Hungría, Polonia, Honduras, donde hubo líderes que aumentaron sus facultades dentro del Poder Ejecutivo en desmedro del Poder Legislativo, el Poder Judicial e incluso sobre las libertades, derechos y garantías de los individuos. Y esto va a ser un desafío después cómo revertirlo. Después, si querés, hablamos de eso y podemos mencionar a Daron Acemoglu. Ahora bien, así como tenés eso, Rodrigo, también tenés líderes positivos. Y también es bueno, así como remarcar, sí, los múltiples desafíos que presenta esto, también decir, acá hubo ejemplos muy valiosos. Menciono dos solamente para no extenderme. El primero, y te doy cuenta algo, Rodrigo, son dos personas que me quedé en la puerta, última puerta de conseguir la entrevista. Llegué, fui superando los distintos filtros y me quedé ahí golpeando la puerta y no logré entrar. Uno es Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que ha demostrado un liderazgo democrático, consensuado, donde ha logrado controlar la pandemia. Ahora, quienes nos están viendo ahora, te digo, no pueden decir, ¿por qué no me podés comparar, por ejemplo, nuestra realidad con la de Nueva Zelanda, un país que es más chiquito, insular, cerraste los puertos y los aeropuertos de Nueva Zelanda y quedaste aislado? Sí, facilísimo. Bueno, fenómeno. Descubrimos a Jacinta Ardern y te menciono la segunda, Angela Merkel, que ha dado un ejemplo en una de las grandes potencias globales de cómo liderar un país e incluso, esto es extraordinario, pedir perdón cuando percibe que cometió un error. Los invito a que nos están viendo ahora, que luego se tomen el trabajo de buscarlo en Google. En Alemania hay una tradición muy fuerte, cultural y comercial, cuando se trata de Semana Santa. Aumentan las ventas comerciales, además hay una serie de eventos culturales. Angela Merkel percibe que viene una ola, ordena un cierre sustancial de la economía y de la sociedad alemana, y luego, en base a nuevos datos empíricos, percibe que se equivocó. ¿Sabes lo que hizo, Rodrigo? Convocó una cadena nacional y pidió perdón. No dijo, me mandaron, me tendieron una trampa, caí en un engaño, mis científicos me dieron datos erróneos. Dice, yo asumo la responsabilidad, yo me equivoqué, les pido perdón, empecemos de nuevo. Un ejemplo de liderazgo bajo presión extrema, virtuoso. Hugo, en el libro terminó su edición en septiembre y muchos cuestionaban la continuidad o la posibilidad de que Trump siga en el gobierno. ¿Cuánto de la pandemia afectó el resultado y cuánto las sociedades van a castigar a los mandatarios que tuvieron éxito, le darán voto, y a los que no tuvieron? ¿Cuánto va a pegar este efecto en la política? Ese es otro muy buen punto, Rodrigo, porque dependerá de las realidades de cada país. Sí, es cierto que, por ejemplo, en los Estados Unidos, Trump parecía que venía caminando para ganar su reelección. Allá por marzo, abril del año pasado, las encuestas anticipaban básicamente que Donald Trump tenía amplias probabilidades de ganar su reelección y a su vez, luego su pésima gestión de la pandemia terminó carcomiéndolo
y termina perdiendo. Eso es cierto en Estados Unidos. Es cierto también que hay otros países, como si fuera Bolsonaro, en Brasil, que los problemas que está afrontando y su pésima gestión, gerenciamiento de la pandemia, parece mostrar que podría tener problemas mirando a futuro. Ahora, esto a su vez depende, entre otros aspectos, de cómo es la oferta competitiva electoral. Si vos tenés de un lado a Donald Trump y del otro lado a Superman, elegí vos el nombre más allá, y hay una probabilidad que gane Superman. Ahora, si del otro lado tenés a Frankenstein, y se te empieza a complicar un poquito. Porque si la persona puede decir, mira, no me gusta Trump, pero del otro lado lo tengo a Frankenstein. Y otro dato que no es menor. Depende de las características de cada electorado en cada país o cada comunidad. En el caso de la Argentina, estamos viendo 3/3 bastante marcados. Un tercio que suele votar al actual oficialismo, un tercio que no lo vota bajo ninguna circunstancia y un tercer tercio que podríamos definirlo como independiente, que a su vez, dependiendo de múltiples factores, la economía, en estos momentos la gestión de la pandemia, la oferta electoral, podría estar tomando distintas decisiones. Entonces, aquí hay que ver, a su vez, un dato que no es menor, pero esto lo vamos a dejar para otro momento, que es a su vez las vacunas. ¿Y qué va a pasar con eso? Solo un indicio. Una de las personas que entrevisté, Rodrigo, Michelle Bachelet, ella habla precisamente de la desigualdad exacerbada entre las naciones, las más poderosas que terminan obteniendo vacunas antes que los menos poderosos, a su vez dentro de las comunidades donde podés tener islotes que pueden preservarse de la pandemia y otros sectores que terminan muy golpeados, y a su vez dentro de cada comunidad, incluso entre familias. Con lo cual ella alerta, ojo, porque esto a su vez puede tener un impacto a largo plazo. Siguiendo con los líderes, me llamó la atención ejemplos de países como Japón, que no lograron tener el nivel de control de la pandemia, referido a otros países con mucho menos recursos. Y también me llamó mucho la atención las palabras de Ha-Joon Chang respecto a la crisis y oportunidad. ¿Qué me puedes contar? Que en efecto hay países que han aprendido de sus errores y sus experiencias previas, y así es como Finlandia o Israel son ejemplos virtuosos, cada uno con sus diferencias, por supuesto, pero Finlandia, por ejemplo, aprendió de tener que lidiar con un grandote como la Unión Soviética al lado, es decir, nosotros tenemos que tener una velocidad de reacción muy alta para que ante circunstancias ajenas, externas, poder reaccionar rápido. En el caso de Vietnam, en el caso de Hong Kong, en el caso de Corea del Sur, como ya habían tenido problemas con, por ejemplo, la gripe aviar, aprendieron de aquellos problemas para no volver a tropezar con la misma piedra ahora. A su vez, tenés otros países que, por el contrario, han tropezado con la misma piedra una y otra vez. Y me parece excelente esto que vos remarcás sobre Ha-Joon Chang. ¿Por qué? Porque tampoco es una cuestión de dinero. No es una cuestión de tirar arriba todo el patrimonio, no es una cuestión de prender la máquina de hacer billetes, si vos tuvieras dólares o euros, y decir, bueno, listo, repartamos. No pasa por ahí. Pasa, por supuesto, por una cuestión de dinero, pero también por una cuestión de, entre otros factores, como menciona Ha-Joon Chang, pero también Yuval Noah Harari, depende de tu agilidad, tu flexibilidad, tu astucia. Mencionaste Ha-Joon Chang, lo presento para que nos están viendo. Es un surcoreano, profesor en Cambridge, mente brillante, economista, 40 y pocos, que ya su nombre está sonando para Premio Nobel de Economía, y si tiene por 30 años por delante de trabajo, es muy probable que lo gane. Estaba entrevistándolo, además te cuento una cosa, simpatiquísimo. Además, simpatiquísimo. Y lo que me cuenta Ha-Joon Chang estaba diciendo, bueno, sí, no quiero caer en un cliché, pero crisis es oportunidad. Y yo digo, profesor, por favor, no me venga con un ejemplo de Alemania, no me venga con un ejemplo de los países escandinavos, porque es inaplicable en la Argentina. Entonces se empieza a reír a carcajadas y me dice, bueno, ok, te tomo el desafío. Etiopía. Y menciona cómo en Etiopía, en el corazón de África, los que están a cargo, los responsables de Ethiopian Airlines, perciben, se dan cuenta que el servicio de transporte aéreo de pasajeros, como se conocía antes de la pandemia, se murió, se terminó. Caput.
Y entonces, en vez de largarse a llorar o pedir subsidios, deciden reconvertir la aerolínea de la noche a la mañana, Rodrigo, y le sacan todas las butacas de las aeronaves y convierten esas aeronaves en servicio de transporte de carga. Y se convierten en la aerolínea de transporte de carga para toda África. Escúchate esto, Rodrigo. Da ganancias. En África, una aerolínea da ganancias, no tiene subsidio, no tiene nada. Los invito a que nos están viendo que lo googleen, lo van a encontrar. Ahora bien, lo que nos están viendo podrían decir, pará, no me compares tampoco con Etiopía porque no sabemos cómo son las leyes laborales, no sabemos cómo son los sindicatos, no sabemos cómo es la regulación del Estado, no sabemos cómo es la composición accionaria de la aerolínea. Fenómeno. Descartemos entonces Etiopía también. Ahora doy yo, esto no lo mencionó él, lo doy yo este ejemplo. En Argentina, para quienes son de aquí, muchos recordarán que a fines de año hubo una botella de vino espumante que era, la botella decía 2020 LPQTP. Creo que no necesitan que yo diga qué significa. No hace falta subtitular. Esa botella vendió más de 300.000 botellas. Eso, el bodeguero es un bodeguero, digamos, promedio de Argentina. El que tuvo la inteligencia es un amigo mío, un publicista, Carlos Bayala, inteligentísimo argentino, vive en Londres, que entre otros maneja las cuentas globales de Nike, de Budweiser y la NASA. Él percibe que acá hay una oportunidad, le plantea a este bodeguero esta oportunidad y el otro se suma. Vendieron 300.000 botellas. De una botella que si hubiera tenido una etiqueta muy bonita, pero no alusiva a eso, no sé si hubiera vendido tantas. De hecho, vendió tantas que el bodeguero tuvo que salir a comprar más botellas a otras bodegas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo virtuoso de alguien que vio una oportunidad, tuvo la astucia, la flexibilidad y la rapidez para agarrar del cogote esa oportunidad. Notable. Muchas gracias por los dos ejemplos y sobre todo que son... Ha-Joon Chang, cuando hace esa mención, debo reconocer que me duele que nos compare a Sudamérica con países como Etiopía por las posibilidades que tenemos, pero bueno, es la triste realidad. Me quedé con lo que dijiste en la introducción y me pareció muy profundo en el sentido del reconocimiento que esto que estamos viviendo nos hizo reconocer ciertas actividades que tal vez no tenían el reconocimiento. Una de ellas, reconocer la capacidad de los educadores y lo difícil que es educar a nuestros hijos cuando nos dimos cuenta de que teníamos que darle Zoom. Y creo que es importantísimo eso, ¿no? Reconocer la educación o la formación de nuestros hijos. Otra más que dijiste, la salud. Obvio, por supuesto, tener en cuenta personal de salud que ha peleado y por más que ha habido algunas idas y vueltas en los últimos días, nadie desconoce el trabajo de las profesionales de salud. Los recolectores de residuos y qué cosa que por ahí uno no cree que tiene peso y termina teniendo peso, y los repositores de mercadería. De hecho, los gobiernos en todos lados a esas actividades le dieron vía libre. La educación no, fue virtual, pero las otras tres sí. Hubo otra actividad más que tuvo que ver con la producción, que es el público que hoy en su mayoría te acompañamos. Y muchas veces nos olvidamos, y lo hemos discutido internamente, en que lo que en definitiva hacemos es producir alimentos. Y esa fue la característica esencial que nos dio la consideración de que era una actividad que no podía frenar. Entonces, te corro dos casilleros como en el juego La Oca para atrás y te pido un análisis en esto de... Ahí no te escuché lo último, Rodrigo. Dale. Si tengo que adivinar, ¿vos me escuchás a mí? Entonces yo continúo. Si tengo que inferir lo que quería decir Hola. Rodrigo era que avanzara sobre los esenciales, ¿sí? Y Sí. en eso déjenme entonces precisamente el recordar lo que dijo Isabel Allende. Isabel Allende, les cuento, ella habla como escribe, pero te enamorás. Y lo que cuenta Isabel Allende en un momento es, Hugo, esta pandemia, este es el momento
de los héroes y los villanos. Y habla así, te hace así. Y vos decís, me muero, me acaba de dar el título como periodista, sé que voy a la tapa. Pero más relevante que eso, de inmediato lo que después añadió Isabel Allende fue, este es el momento para ajustar las prioridades. Cuando yo le pregunté qué quiere decir, ella lo que plantea es para recordar qué es lo que realmente importa, para recordar qué es lo realmente esencial. Cada uno sabrá qué es lo esencial en su respectiva vida. En mi caso, yo el libro lo dedico a los esenciales, en el doble juego, en los esenciales para nuestra vida cotidiana pública. Entonces, Rodrigo mencionaba antes los recolectores de residuos, los maestros, el personal sanitario, también los productores de alimentos, pero también los esenciales en nuestras vidas cotidianas, en nuestra vida. Entonces, recordar eso. Y esto lo digo, si se quiere, como un mea culpa. En estos momentos, sí, yo trabajo para el Diario de la Nación, el New York Times, pero en la práctica, y esto cuando lo menciono siempre me emociono. Yo no abrazo a mi vieja hace 1 año y 1 mes. No le doy un beso. ¿Por qué? Porque mamá tuvo 3 neumonías y 1 pulmonía. Si se agarra a este bicho, la mata. Y ahora, cuando finalmente le dieron la primera dosis, yo me contagié, con lo cual yo me pasé guardado. Ahora ya estoy, acaban de dar de alta, pero a su vez estamos esperando a ver si le dan a ella la segunda dosis para al fin poderle dar un beso y un abrazo. Entonces, eventualmente, esta pandemia ha servido para recordarnos qué es lo que realmente nos importa. Sí, por supuesto que sin caer en frivolidades, porque todos hemos perdido trabajos, yo he perdido amigos, tengo ahora un amigo en terapia intensiva, amigos que han perdido sus puestos de trabajo, amigos que han perdido sus empresas. Todo eso está claro. Y aún así, este es un momento para recordar qué es lo esencial en nuestras vidas. Gracias, Hugo, por llevarnos a ese terreno y te lo voy a dejar prendido con un alfiler para el final, porque en esta charla que uno busca definiciones más técnicas, valoramos enormemente tu respuesta humana, que es lo que más nos seduce. En línea con eso, creo que hay una de las personas que entrevistaste que más me apasionó, que fue Ellen Johnson, por su historia y por su visión de cómo encarar la solución. Porque, y con esto te dejo una pregunta enorme, como vos me decís. Por un lado, la visión de Helen, que dice que la solución está en las personas. Y por otro lado, en las antípodas, ¿cuál ha sido o por qué desapareció el G20 y el G7 no han tenido ninguna participación en algo que era tan global y que era tan necesario que estuvieran? Desde esos 2 lugares te pido tu opinión. Vamos primero con la segunda parte. G7, G20. A veces ocurre que las circunstancias históricas, las circunstancias humanas nos juegan a tu favor. G7, G20, comparemos 2008 con 2020 y 2021. En el 2008, cuando fue el colapso de Wall Street y fue una gran crisis global, teníamos que en el G7 estaba, entre otros, George W. Bush, presidente de los Estados Unidos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, a mí no me gustaba demasiado, Irak, Afganistán, todo lo que ya sabemos. Pero en definitiva, a su vez, en el G7 actuó bastante bien. Y después lo reemplaza Barack Obama. Y a su vez, lo que tenés ahora, en el año 2020, que el que estaba en el G7 era Donald Trump. Y Donald Trump, esto lo cuentan desde adentro otros líderes, que en la primera reunión del G7 que tenían que lidiar con esta pandemia, lo primero que reclama es que se emita una gacetilla de prensa, un comunicado de prensa, acusando a China por el virus chino. Ni siquiera quería hablar de coronavirus, virus chino. Y se terminó la deliberación por una gacetilla de prensa. Entonces, en vez de ir a lo sustancioso, a lo estructural, a lo global, terminaron en lo anecdótico. Se convirtieron en irrelevantes. Número 1. Número 2. G20. En el año 2008, recordemos que la presidencia del G20 es pro tempore, es 1 año cada líder. En el año 2008 le tocó al premier británico Gordon Brown. Te puede gustar, no te puede gustar, pero
A su vez, si lo comparás con lo que pasó en el año 2020, no me pidas el nombre porque no me va a salir, pero era el número 1 de Arabia Saudita, que a su vez está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Khashoggi. Entonces, ¿me querés decir, Rodrigo, quién corno se quiere reunir y sacarse una foto como líder del G20 con una persona que está acusado de homicidio? Nadie. Entonces, de inmediato ya arrancaste mal, tanto en el G7 como en el G20. Después tenés otros ejemplos mejores. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Habrá tenido sus avances, sus traspiés, pero lograron coordinar, al igual que la comunidad científica logró coordinar y desarrollaron distintas vacunas en tiempo récord. Eso por un lado. Y ahora voy al otro eje que vos mencionaste en la pregunta, que es Ellen Johnson-Sirleaf, que a su vez ella remarca la importancia de los liderazgos y de los ciudadanos en la vida cotidiana. Primero, muy breve, Rodrigo, ¿me permitís? Presento a Ellen Johnson-Sirleaf para quienes están viendo. Mujer de Liberia, uno de los países más pobres del planeta. A su vez ella era ministra, golpe de Estado, huye de su país, logra huir escapándose clandestina, mientras que los rebeldes matan al presidente y todos los demás miembros de su gabinete. Ella vive en el exilio, luego hay una tenue apertura democrática, ella asume el riesgo, vuelve a su país y logra ganar las elecciones presidenciales. Se convierte en la primera mujer presidenta en la historia de África. Y además logra pacificar a su país de una guerra civil. Gana el premio Nobel de la Paz, con lo cual ya tenés que terminó la guerra civil. Primera mujer presidenta, Nobel de la Paz, ya está, campeón del mundo. Le toca una epidemia de ébola en Liberia, uno de los países, remarco esto, más pobres de África. De hecho, tan pobre que en un momento, Rodrigo, yo estaba en este lugar charlando con ella, se me cortó internet a ella, tuve que levantar el teléfono y llamar a Liberia por teléfono para poder terminar la entrevista. A su vez, lo que ella cuenta era, en Liberia no tenés recursos, no tenés infraestructura, no tenés electricidad, no podés decirle a la gente que se lave las manos porque no tienen agua corriente, con lo cual lo que te queda es empezar a educar. Y ella cuenta cómo el gran desafío es apostar por el ciudadano de a pie para poder evitar una epidemia que mata a todos por ébola en su país. Y ella cuenta que ahí, a su vez, eso es un ida y vuelta, porque es los líderes que tienen que apoyarse en los ciudadanos y confiar en los ciudadanos, pero a su vez los ciudadanos que tienen que confiar en un líder, diciendo, vos sos uno de los nuestros, nosotros vamos a confiar en lo que vos nos digas, aunque no sepamos si el camino que nos estás marcando es el correcto. Entonces es una dinámica de confianza recíproca. Insisto, en circunstancias dramáticas, donde lo que nosotros consideramos villas miserias para la Argentina es lo normal en Liberia. Tenés que lidiar con personas con poca educación en muchos casos, sin servicio de electricidad, sin servicio de agua potable, sin servicios locales, y aún así lograron detener la epidemia de ébola. Entonces, cierro con esto. La idea de apostar por la ciudadanía y la dinámica de la confianza recíproca. Es increíble. Yo la googleé y la leí un poco más en profundidad y es increíble la trayectoria de esta mujer. Pero bueno, encadenando lo que venimos hablando de los líderes, de los líderes que están en riesgo, de la importancia del ciudadano de a pie y evocando un poco lo que decía Daron Acemoglu, creo que es hindú, ¿no? Turco, diciendo que por el miedo que vivimos le hemos dado muchísimo poder a los gobiernos, a los ejecutivos, y que ahora tenemos que tener control de recuperar lo que cedimos. Eso llama la atención. Lo global de tu libro demuestra que es en varios países, no solo lo vemos local o allá, no, es una preocupación en Europa, en Estados Unidos, en África y en Asia. ¿Qué es? Y era una de las preguntas que surgió en nuestra mesa para pedirte la respuesta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como ciudadanos de a pie, como decías recién citándola a Helen, qué es como ciudadanos de a pie que deberíamos hacer para llevar a la normalidad nuestras libertades? Me alegro que lo hayas mencionado a Daron Acemoglu,
es un economista turco, economista y politólogo turco que ahora da clases en MIT, Massachusetts Institute of Technology. Escribió un libro que es un librazo, si no lo leyeron de corazón se lo recomiendo, que es Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Es realmente muy bueno. Y lo que cuenta Acemoglu en la entrevista es, sí, es lógico que por miedo, por no saber a qué atenernos con esta pandemia, entreguemos múltiples derechos, cedamos en múltiples competencias, le demos más facultades a los poderes ejecutivos para que puedan reaccionar rápido y bien ante esta pandemia. Punto. Y añade, y luego, cuando esta pandemia pase, tendremos que trabajar el doble o el triple para recuperar esos derechos, esas libertades, esas garantías y volver a poner a los poderes ejecutivos en el lugar que estaban antes con las prerrogativas y facultades y competencias que tenían antes, no esas facultades extraordinarias. Y el desafío pasa por la ciudadanía. Pasa precisamente porque cada uno de nosotros no sea habitante, sino sea ciudadano. Es decir, asumir sus derechos, pero también sus responsabilidades. En esto, a su vez, prefiero apoyarme en otro grande, que es Guillermo O'Donnell. Para él el apellido le suena, es el papá de María O'Donnell. Guillermo O'Donnell fue uno de los grandes politólogos que dio a América Latina en por lo menos el último medio siglo o el último siglo. Y él acuñó la idea de los riesgos de la democracia delegativa. ¿Qué significa eso? Guillermo O'Donnell habla de decir, el creer que nosotros cumplimos con nuestra tarea como ciudadanos, yendo a votar cada 2 años y además pagando los impuestos. No alcanza con eso. Es mucho más. Es exigirle respuestas a los funcionarios públicos, que recordemos que en los Estados Unidos al funcionario público se le denomina public servant, servidor público. Vos estás ahí para servirme a mí, para servir a la comunidad. Entonces, es de manera muy respetuosa, pero hacer responsables a los servidores públicos, pedirles respuestas, exigirles respuestas, controlarlos. Y esto es una dinámica que por supuesto que es más fácil cuando se trata, por ejemplo, de un concejal o el intendente de nuestro pueblo o de nuestra ciudad, que eventualmente no lo podemos cruzar en un bar. Es mucho más difícil con un gobernador, que no lo ves casi nunca, y además está rodeado de guardaespaldas, y ni te digo un presidente. Es casi imposible para un ciudadano común. Pero de ahí también está la importancia justamente de las asociaciones y las entidades que nos nuclean. Entonces, yo soy abogado, yo tengo el Colegio de Abogados de La Plata que me representa, y también tengo el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, y tengo la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y yo le tengo que exigir a ellos, que también son mis representantes, que se pongan a defenderme si me van a tocar, por ejemplo, mi jubilación como abogado, que ellos son los que tienen que reaccionar desde la Caja de Previsión Social de Abogados frente a las autoridades públicas que quieran manotear esa caja. Ejemplo. A su vez, yo como periodista, integro el Foro de Periodistas de la Argentina, y además integro el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y además integro un par de asociaciones adicionales, que a su vez son las que me representan y me protegen ante circunstancias extraordinarias. Cuando vos estabas presentando esto, Rodrigo, esta charla entre vos y yo, mencionaste de pasada un dato no menor, que esta región agrupa a 140.000 hectáreas, ¿no es así? Sí. ¿Cuál es el peso de 140.000 hectáreas cuando te sentás en una mesa frente a un funcionario público? Es lo mismo decir, yo vengo representando mis 200 hectáreas, mis 50 hectáreas, que decir, yo vengo a representar 140.000. No digo que represente políticamente ni públicamente, digo como un ejemplo que se entienda lo que quiero decir. Hay múltiples eslabones que sirven precisamente para ejercer presión. Entonces está la presión individual, que incluso, les cuento, cuando nosotros, periodistas del Diario de la Nación, decimos, tenés un comentario para hacer, publicarlo como carta al lector. Y muchos que cuando hablan con nosotros dicen, una carta al lector, no me vengas con estupideces, que después no la lee nadie. Les garantizo que las cartas de lectores se leen. La cantidad de veces que un funcionario público nos llama a nosotros los periodistas para darnos explicaciones sobre lo que a su vez le recriminó un lector en una carta. Y le tenemos que decir, discúlpame, la aplicación no me la tiene que hacer a mi periodista. Llámelo al ciudadano que es el que le está reclamando esto. Con lo cual, esa presión de la carta de lectores, que es un ejemplo nimio, funciona.
El ejemplo, además, por ejemplo, de escribir columnas. El ejemplo de participar en redes sociales. El ejemplo de participar, por ejemplo, en un consejo escolar, en una cooperativa escolar. Todo eso suma. Cierro con esto, Rodrigo, para hacerlo breve. Yo fui periodista, trabajé en España, después en los Estados Unidos. En Estados Unidos yo trabajaba en el Columbia Missourian. Si agarrás Estados Unidos, trazás las diagonales, en el punto donde se cruzan está Missouri, Columbia, un pueblo de 90.000 habitantes. Yo era el último ratón de la redacción. Todo lo que el resto no quería hacer, me lo daban a mí. Que además, como era bilingüe, te decía, bueno, hay que hablar con los hispanos, encargate, Hugo. Pero iba. En verano, 40 grados de temperatura, 100% de humedad, se caían los pajaritos de los árboles y yo iba. Hubo una discusión sobre el eventual aumento, escuchate esto, de una tasa municipal del 2% con asignación específica para la compra de útiles escolares para distintos establecimientos de ese condado. 2%, útiles escolares, asignación específica, colegios de la propia comunidad. Hicieron un town hall meeting, que es como una suerte como de reunión comunitaria, donde están los funcionarios del consejo escolar y el que quiere presentarse se pone adelante un micrófono, hace tac, tac, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Chuck Norris. Y tiene 30 segundos para explicar su posición, a favor o en contra de la suba de esa tasa, 2%. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron? 30 segundos cada uno, Rodrigo, ¿eh? ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron? 5 días, escuchando opiniones de los ciudadanos. Porque venía un Chuck Norris atrás de otro opinando. Después tomaron la decisión que fuere. Pero esos consejeros escolares les quedó clarísimo que hicieran lo que hicieran a favor o en contra de subir esa tasa o no, iba a tener un impacto específico. Y además, que el año siguiente iban a tener que dar explicaciones sobre por qué sí la subieron o por qué no la subieron. Y si sí la subieron, contame la cantidad de lápices que compraste con este dinero que nos sacaste. Ahí es donde vos hacés responsable a los funcionarios. Claramente hay que usar la voz, hay que usar las conexiones, hay que usar las redes y es lo que me llevo de tu respuesta. A veces creemos que no llega y sin embargo llega menos si no lo hacemos. Así que desde el lugar que estamos tratando de construir y como me dijiste el otro día, ¿no? sin pensar en el escrache, sino en la construcción. Exacto. Desde nuestro lugar de CREA no tenemos posición política y creemos que agregamos valor desde el conocimiento. Esa es nuestra forma de trabajar y aportar en esto de mejorar las cosas. Siempre trabajamos desde ese lado. Hugo, está tan rica la charla y te quería volver al punto que se cortó, me quedé sin pilas en el micrófono y la pregunta iba... Me queda el gancho final de lo que venías contando tuyo personal, que va a ser lo que vamos a seguir para nuestro cierre. Pero mi pregunta era, en esto de las cuestiones esenciales, la producción de alimentos es algo esencial. Y eso fue lo que al sector le dio dinamismo y sin duda al país le va a seguir dando dinamismo. Durante el año pasado estuve en algunos eventos donde los especialistas del mercado de grano vaticinaban el fin del mundo, con esa palabra que me acuerdo me enojé mucho. 3 meses después no sé cómo hacían para explicar que los commodities disparaban. Entonces, más allá de eso, vimos en algún momento los barcos en China atorados con la carne y después volvió a dinamizarse. O sea, esto lo vimos en las posguerras, era algo en lo cual yo trabajé mucho con nuestros equipos, diciendo, tratemos de mantener la calma porque en realidad lo nuestro es esencial, que es la producción de alimentos. Muchas veces estamos lejos de darnos cuenta que producimos alimentos, pero en definitiva lo que hacemos es alimentos. Puede que esto sea una oportunidad para la Argentina y para todos, no solo para el productor, sino para Argentina, por lo que representa el desborde de la producción agrícola en forma directa e indirecta, para salir adelante. La respuesta corta es sí. La respuesta más larga es depende. ¿Por qué? Depende? Voy a apoyarme a su vez en otro de los entrevistados, porque se imagina, yo de esto conozco poco, entonces lo que prefiero es apoyarme en quienes sí saben. Les presento a Jacques Attali, economista francés, en realidad me corrijo, es economista, abogado y ingeniero, más doctorado en economía, un cráneo. Además, desde que empezó a asesorar a François Mitterrand en los años 80,
como presidente de Francia, de ahí en adelante asesoró a todos los presidentes franceses, todos, de todos los partidos políticos, porque es brillante. Entonces, podemos mirar el vaso medio vacío que él plantea. ¿Cuál es? Él dice, esto viene como un cachetazo que va a ser para largo, esto no va a ser una forma de B corta, no va a ser una caída abrupta y una rápida recuperación. Esto eventualmente hay que ver si esto es o una pipa de Nike, que es decir, cae rápido y tenue, paulatina recuperación, o incluso una silla, no me sale la forma, no me va a salir nunca, que es caída, amesetamiento y nueva caída. Pero así como dice esto, él habla también, acuña una frase, que su último libro lo tengo por acá, que lo leí para entrevistarlo, que es la economía de la vida, que es justamente esta idea de los sectores que son esenciales. Entonces él habla, hay sectores que son zombies. Él dice, imagínate cuando él y yo hablando en inglés, entonces un francés diciéndote, sectores de la economía, they are dead. Dead, te decía. Están muertos. Zombies. Están muertos y no saben que están muertos. Y da un ejemplo brutal, lamento si que nos están escuchando ahora, hay alguno que está metido también en ese sector, que habla, por ejemplo, del sector del turismo. Dice, hoy por hoy date cuenta que estás muerto y que vas a estar probablemente complicado por lo menos durante varios años, con lo cual buscate un plan B mientras que tu primera afición, que era el turismo, resucita, pero hasta entonces. Pero así como dice eso, hay otros sectores que son de la economía de la vida que tienen que florecer, que son, por ejemplo, en la producción de alimentos, que él a su vez dice dependerá de si somos astutos, de cómo los desarrollemos y si a su vez somos conscientes de cómo podemos desarrollar una economía de alimentos a largo plazo. Y por esto, que incluye algo que yo, de corazón te digo, Rodrigo, no prestaba atención, pero que una y otra vez múltiples entrevistados, una y otra vez me lo mencionaban, que es el cambio climático. Decís, ¿cómo desarrollamos una producción de alimentos que sea sustentable y que a su vez podamos lidiar con tener que alimentar cada vez más personas en el planeta y mientras que tenemos cambio climático y eventual desertización de algunos sectores? Entonces, tenemos que ser lo suficientemente astutos para que esto sea sustentable de acá a 20, 30, 40 años. Y comentario final. Y esto hago una crítica a mí mismo, que la transmito porque para ahí alguno también está viviendo lo mismo. Cuando a mí me hablaban, Rodrigo, de cambio climático, yo decía, sí, no. Yo sí creo en el cambio climático, no es que lo niego. Pero yo lo miraba como decía, bueno, es un despelote a largo plazo, son 3 décadas, acá 4 décadas, lo vamos acomodando mientras que vamos acomodando. Una y otra vez, las personas que sí saben sobre esto te hablan que hay que cambiar cuanto antes, que hay distintos momentos de inflexión, que ellos calculan que un momento de inflexión es 2050, pero hay otro que es 2030. Y estoy hablando de gente en serio, no estamos hablando de los que agarran la guitarrita. Estoy hablando que, por ejemplo, Joe Sun Lee, que es el número 1 del mayor foro de las Naciones Unidas para el cambio climático, que es el panel y demás. En definitiva, te están hablando que tenemos como máximo 9 años antes de darnos un primer tortazo grave. Entonces, cierro con esto. ¿Cómo desarrollamos una economía de la vida que sea sustentable más allá de 2030? Puede fallar, diría Tuzán. Hola, Ahora ¿volvió? sí. Bueno, te aclaro que Tuzán apareció varias veces ya, Hugo, hoy, ¿eh? Pero por eso en un rato me toca el hombro acá atrás. Bueno, eh, vuelvo a conectarme. Vamos por el último tramo, Hugo. Muchas Dale, gracias. por Eh, favor. los que no leyeron tu libro, que lo lean porque hay tanta gente tan interesante con visiones tan amplias y distintas que es sumamente enriquecedor. Pero hoy hablaste de Isabel Allende
y tal cual la frase que te dijo era para titular el libro, pero también ella hablaba del mundo que le dejamos a nuestros hijos o nietos, como abuela, y yo me meto entre medio y te hago esta pregunta. De todo lo que hablaste, más allá de lo que te pueda haber respondido Isabel Allende, también con todos los que hablaste, muchos hablaron, el caso de Angelina Jolie, que habló todo el tema de refugiados y eso, ¿no? Yo creo que en nuestra contemporaneidad, las personas que están entre el más 40, menos 50 o 50, 60, hay una situación distinta a la de los adultos mayores, que lo que dure esto y el impacto que tenga es muy grande. Y también hay una muy distinta en nuestros hijos, que cambió todo. Entonces, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Es la pregunta de Isabel Allende. Y agarrándome lo que me decías de tu madre, y que yo estuve también más de un año sin ver a mi madre, pude volver a verla y besarla, me asusta que no caigamos en el olvido, que no hayamos aprendido algo de todo esto. Quisiera que nos cierres un poco. Sé que soy un pésimo periodista y más al lado tuyo, porque hago preguntas abiertas, pero ese es tu desafío, es tu problema, no el mío. El libro y la serie esta de entrevistas precisamente buscó no llegar a conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, yo tengo mis propias ideas, tengo mis propias conclusiones, pero la idea era decir, entrevistemos a hombres y mujeres de distintas profesiones, distintas experticias, distintos trayectos de vida, que a su vez tengan algunas visiones por ahí más de izquierda, más de derecha, más centradas, y que en definitiva arman una suerte como de mosaico, ¿sí? Es decir, y que le ofreciera a quien quiera leerlo, mira, esto es el menú, el abanico que hay de distintas ideas, y entonces abreva y fíjate si hay algo de todas estas ideas que están acá dando vueltas, si hay alguna que te sirve. Entonces, mientras que hay algunos que vislumbran esto como una oportunidad, no solamente desde lo económico o comercial, sino como una oportunidad para que nosotros recordemos justamente qué es lo que realmente importa, para replantearlo cuáles son nuestros objetivos, para decir, mira, ¿sabes qué? Las papas queman, descartemos todo esto que es accesorio y concentrémonos en esto que es el tiro que realmente yo quiero dar. Eso es una variante. Hay otros que por el contrario, por ejemplo, Fernando Sabater, que es mucho más cauto, decir, mira, la sensación que yo tengo que acá en la práctica lo que va a pasar es que vamos a volver a lo mismo. Donde nos vacunemos todos, volvemos a la misma macana, volvemos a enfrascarnos en el día a día, volvemos a tropezar con las mismas piedras, porque somos así. Esto es Fernando Sabater, el filósofo español. Y prefiero cerrar con el comentario que hice al principio, que es esta idea de la pandemia como una lupa que agiganta aquello que ya estaba allí, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto al nivel de las naciones como al nivel de las personas. Al nivel de las naciones, porque vos tenés, por ejemplo, países que han aprovechado esta pandemia para dar un salto hacia adelante. Entonces, tanto desde lo laboral, desde lo económico, desde lo tecnológico, entonces, solo un ejemplo para no alargarme. Yuval Noah Harari, el gran académico israelí, que si no han leído este libro, francamente se lo recomiendo, es extraordinario, Sapiens. Él habla de cómo la discusión en su universidad, la Universidad Hebraica de Jerusalén, discutían que si clases virtuales sí, clases virtuales no, que estuvieron discutiéndolo, Rodrigo, durante años. Finalmente dicen no. Y al mes de que dijeron que no, la pandemia. Tuvieron que tirarse de cabeza al agua y toda la clase pasaron a ser virtuales. Él mismo me decía, meses después, ¿es el mundo ideal? No. ¿Cuál sería lo ideal? Y una combinación entre presencial y virtual, y que pudiéramos tomar lo mejor de ambas partes, ¿sí? Esto por un lado, desde lo tecnológico. Pero también podemos verlo también como una oportunidad para las personas. Y entonces, esta pandemia ha mostrado que algunas personas mostraron lo peor, gente mezquina, egoísta, que pichulearon y que incluso vieron que lo que tuvieran en la mano era un bien escaso y subieron el precio y empezaron entonces a jugar casi en una dinámica de monopolios
Decir, mira, yo tengo el único respirador automático disponible, no sé, en mi comarca. ¿Sabe qué? Te lo cobro el triple. Vos decís, estás jugando con la vida de la persona, te lo cobro el triple, ¿no te gusta? Pero así como tenés eso, también tenemos ejemplos virtuosos y cada uno sabrá dónde vive en su respectiva comunidad, tendrá ejemplos de personas que son extraordinarias. Extraordinarias. Y que nos han, hasta cierto punto, iluminado nuestras vidas. Y parece un cliché lo que digo, pero lo digo en serio. Esas personas que cuando se puso lo peor de lo peor, empezaron a recolectar, por ejemplo, alimentos para dar a quienes no lo tenían. Yo conozco acá, tengo amigos míos, por ejemplo, que tuvieron que cerrar el restaurante y abrieron el restaurante al solo efecto de poder, como local vacío, para proveer de internet, para que si era necesario que chicos fueran a tomar sus clases virtuales y en sus casas no tenían internet, que se sentaran a poder tomar clases. Y lo hicieron porque lo quisieron hacer. No ganaron dinero, perdieron dinero, pero lo hicieron para ayudar a la comunidad. Entonces, hay ejemplos virtuosos y prefiero quedarme con esos. Que cierro con esto. Entrevisté para esta serie de reportajes, entre otros, a Martin Seligman, el número 1 a escala global, uno de los psicólogos más reconocidos del planeta, el padre, si querés decirlo así, de la psicología positiva. Lo entrevisté al número 1 del Instituto Viktor Frankl en Austria y lo entrevisté a Daniel Seligman, ¿te acordás? A Daniel Goleman, perdón, el del libro de la inteligencia emocional. ¿Sí? Los tres, entrevistados por separado, plantean lo mismo, la idea del sentido de propósito. Es decir, ¿qué querés hacer? ¿Para qué querés hacerla? ¿Qué querés dejar a tu paso? Y esto ni siquiera por una cuestión de porque le puede servir a tus hijos. Si querés hacerlo hasta por una cuestión de egoísmo, porque después de hacerlo te vas a sentir mejor. Y si no lo querés hacer por vos mismo, me alegro que lo haya planteado de ese modo también vos, Rodrigo, decir, ¿qué vamos a dejarle a nuestros chicos? ¿Qué vamos a dejar a nuestros nietos? Llevamos un año. Mis hijos han visto que amigos nuestros han muerto por la pandemia, que hay un par que están ahora en terapia intensiva. Nosotros tuvimos coronavirus acá en la familia durante Semana Santa, 4 de los 5 estábamos pichuleados, pero al mismo tiempo la han pasado bien, mal, mejor, peor, gracias a Dios hemos sido afortunados, tenemos dinero y entonces no nos pegó tanto, pude darles de comer todas las noches. El punto es, ¿qué enseñanza les quedará? Mirando hacia adelante. El día que mi hija sea mamá, eventualmente, o sea abuela, ¿qué va a contar de estas vivencias? ¿Le quedará algo valioso? ¿Habrá aprendido algo? ¿O dirá, mi viejo era un viejo carcamán, chinchudo, la pasé horrible con él? ¿O al contrario, decir, fue el mejor año porque fue el primer año que papá, que vive en La Plata y trabaja en Buenos Aires, fue el primer año que pude almorzar con él todos los días de la semana? Es un ejemplo nimio que doy personal, pero porque es el que me consta, pero cada uno en su respectiva casa u oficina o comunidad sabrá cuál es la respuesta a esto que múltiples genios que tuve la enorme fortuna de entrevistar plantean. ¿Qué dejas a tu paso? Muchas gracias, Hugo. Creo que todos somos líderes de nuestras familias, de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, y ahí está el verdadero papel, ¿no? Cómo hacer que las partes se den cuenta de lo que está pasando y que la pasen bien. Espero, Hugo, que pronto le puedas dar un beso a tu madre. Escribe en WhatsApp cuando llegue ese día, ¿sí? Y me va a alegrar mucho. Gracias por acompañarnos y seguimos en contacto siempre. Muchas gracias, Hugo Alconada Amón, por ilustrarnos con todo lo que pudiste contactar, intercambiar con personas con una visión global y de distintos lugares del globo. Así que fue con esto el cierre de nuestra entrevista con Hugo. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Seamos parte de la solución, no del problema. Adiós. Chao. Y bueno, llegó el final, estábamos todos, Tuzán nos acompañó un rato, de rato se iba, pero salió. Esto fue un trabajo de mucho esfuerzo del grupo Crea Totoral,
de la comisión de la HAT, donde estaban representadas todas nuestras mesas técnicas, agrícola, ganadera, empresaria, y Mesa IAC, que nos trajo este plato final tan rico. Solo para cerrar, como CREA tenemos un plan estratégico como CREA Córdoba Norte en crecer, y nuestro vocal, Rafa, nos dice crezcamos en vertical, que el crecimiento horizontal va a venir solo. Entonces, este desafío de hacer una HAT como esta, con el nivel que tuvo, con la participación y el acompañamiento que tiene, es parte de eso, de crecer en forma vertical. Pero no descartamos crecer en forma horizontal. Y por eso también queremos invitarlos a quienes no están en CREA, se acerquen, se junten con nuestros asesores, con nuestros grupos. Hay espacio para que participen de nuestras reuniones y vean cuál es la mística por la cual hacemos lo que hacemos. Muchas gracias, buena jornada y gracias por acompañarnos.